¿Te han ofrecido un fondo de inversión al ir a abrir una cuenta a tu banco? Hoy hablaremos de qué hay detrás de todos estos productos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Aquí, como siempre, estoy con Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, tú? Pues bien también. ¿Qué tal va el veranito? Con mucho calor. Se está notando bastante, Ya ves. ¿verdad? Total. Perfecto. Oye, hoy quería abrir tirándote una pregunta. Básicamente me gustaría saber si en alguna ocasión te ha ofrecido el banco algún tipo de producto que no entendieras, algo así que, bueno, realmente no esperaras que te fueran a ofrecer. Pues sí, estuve pensando un poco sobre esto y la verdad que creo que vas a alucinar un poco con lo que te cuento porque yo me quedé por lo menos que no sabía por dónde venían los tiros. Y el tema es que, bueno, pues un día me llaman del banco, se me presentan tal. Y nada, pues empieza a contarme que, oye, vemos que en tu cuenta tienes un dinero, tal, que no lo estás moviendo, que está aquí ganando poca rentabilidad, que si no lo quería usar. Bueno, pues yo les dije que no y tal. O sea, al final esa conversación se quedó como ahí, digamos, porque yo tengo ese dinero, que es el dinero de ahorro, el dinero de emergencia, mi fondo, con lo cual, pues eso es lo que hay ahí, entra la nómina y lo que tiene que salir sale. Vale, pues como la chica que me llamó no veía que por ahí pudiera sacar nada, dio el siguiente paso, que es aquí donde me quedé un poco alucinado. Y es que pasa a la acción y es, vale, bueno, pues me ha quedado claro que este dinero no lo vas a tocar, pero ¿y si te cuento que puedes tener un préstamo preconcedido de 15.000 euros, creo que eran 15 o 20.000 euros, no sé, una suma bastante notoria, sin ser grande, pero notoria? Y claro, ya solo con esa pregunta yo me quedé diciendo, pero, o sea, si está viendo que tengo dinero, ¿por qué voy a querer un préstamo? Vale, pues eso es un poco lo que le contesté. Y su respuesta, que es aquí donde ya me dejó con el culo para el otro lado, no, pues a lo mejor es que lo puedes utilizar para irte de vacaciones, a esas vacaciones que no has tenido o que te gustaría tener, ¿Pero qué me estás contando? O tal cual. sea, te ofrecen dinero, no te dicen lo que te van a cobrar por ello y encima te dan una idea de cómo te lo puedes gastar. Increíble. O sea, yo de verdad cuando lo escuché digo, pero esto, lo primero, ¿a santo de qué? Y lo segundo es, la siguiente iteración que en mi cabeza hice es, a ver, si esto lo están ofertando es porque la gente lo utiliza así. ¿Están teniendo de verdad en cuenta el gasto que tiene esto? O sea, al final nadie da nada gratis y tener un préstamo para irte de vacaciones no, bajo mi punto de vista por lo menos, no tiene absolutamente ningún sentido No y lo, menos, pues lo que digo, con el coste que conlleva, todos los intereses que vas a pagar, etcétera, etcétera. O sea, yo me quedé alucinando. no lo tienes y espero que no lo cogieras. No, por supuesto que no. Aquí estoy sin vacaciones. Bueno, no te preocupes. No sé si esto o algo similar os ha pasado a vosotros, que en alguna ocasión habéis ido a vuestro banco y os han ofrecido este tipo de productos o algún otro tipo de producto de inversión. Y bueno, quería comentar un poco de esta situación para que se entienda realmente el por qué los bancos nos hacen este tipo de ofertas Ujú. y que seamos lo suficientemente críticos para entender si nos merece o no la pena. Que, bueno, de momento vamos a ser como poco críticos, nunca tirarnos a la piscina de primeras. Eso es. De hecho, quisiera empezar a que pudiéramos entender mejor cómo o por qué nos ofrecen este tipo de productos los bancos, explicando cuál es de nuevo el modelo de negocio que tienen los bancos. Y bueno, en tu caso nos has hablado de que te han ofrecido un préstamo. Sí. Aquí es bastante obvio que bueno, los préstamos tienen intereses sobre lo que te están prestando. Pero cuando nos ofrecen quizá un fondo de inversión, a lo mejor no es tan obvio o tan visible
por qué nos están ofreciendo este fondo de inversión. Sí, a ver, yo partiría también de la base, por puntualizar un poco con el tema del préstamo y cerrar esa parte, que aunque sea obvio, creo que es un tema que además hablaremos más adelante con todo el tema de la hipoteca, que al final no deja de ser un tipo de préstamo, que sinceramente pienso que la gente no tiene ese conocimiento o no entiende muy bien qué quiere decir un interés del 1%, me lo invento. Entonces, si ya partimos de ahí, si nos vamos al siguiente escalón, que realmente no es nada distinto, pero otro tipo de inversión en este caso, como puede ser un fondo de inversión, ya se complica más la cosa y ya si la gente ni siquiera parte de una información básica, de cómo entender esa información básica, pues al final en cuanto le metes más conceptos ya nos estamos yendo a algo totalmente negro, opaco o que, bueno, pues lo que me digan así será. Sobre todo que son cosas que a priori suenan muy bien, porque al final del día todo el mundo sabe que el dinero parado no rinde y cualquier cosa en la que estés invirtiendo ya parece que por lo menos es mejor que nada. Pero ¿es siempre así? Mm, no siempre. Hmm. Vamos a tener que tener un poquito más de criterio a la hora de elegir qué sí y qué no nos puede interesar. Por empezar, como te comentaba, un poco con el tipo de negocio o el modelo de negocio que tienen los bancos. El primer punto sería realmente esta persona que hace el contacto contigo, o bien el gestor que te recibe en tu oficina del banco, o bien esta persona que te llama por teléfono para, bueno, tener este primer contacto y ofrecerte o ayudarte teóricamente para que puedas gestionar Sí. tu capital. Quiero introducir el hecho o el concepto de gestor de un banco. Esta persona, su rol es más parecido realmente a un ventas que a un asesor financiero. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la diferencia realmente entre un ventas y un asesor financiero? Bueno, la mayor diferencia es que el gestor del banco, al tener el rol de ventas, de comercial, su misión, su objetivo realmente es colocar o vender una serie de productos que ya tiene preestablecidos el banco. Es decir, tú cuando vas y hablas con esta persona, a pesar de que puede ser súper agradable contigo, tratarte muy bien y darte esa sensación de que está ayudándote a Hmm. conseguir tus objetivos. De cercanía al final. Sí, correcto. La realidad es que solo, exclusivamente te va a ofrecer los productos que tiene en su Su cartera. sí, las posibilidades que ofrecen. ¿Y qué tipo de productos son estos? Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, fondos de inversión, suelen ser fondos de inversión que gestiona ese propio banco o gestoras que están asociadas a este banco. ¿Y cómo ganan dinero o por qué te ofrecen este tipo de fondos? Bueno, realmente es porque ellos se llevan una comisión. De hecho, se llevan diferentes tipos de comisiones a la hora de ofertar y vender este tipo de fondos de inversión. Hay comisiones, por ejemplo, de apertura o de custodia, o incluso cuando quieres deshacer ese tipo de posiciones, también te pueden cobrar una comisión. Y de hecho, la más importante, por así decir, sería la de gestión, Ujú. que dices, ¿por qué te tengo que estar pagando una comisión de gestión? ¿Dónde se va ese dinero? Es una de las cosas que realmente nos tenemos que hacer la pregunta. De hecho, a mí, en mi propia experiencia, lo que me pasó es que fui a abrir una cuenta y con esta cuenta me ofrecieron un fondo de inversión con un nombre bastante rimbombante. No recuerdo exactamente, pero Alfa Plus, Europa, consolidado, ponte. Bueno, suena bastante bien. Y no solo me ofrecen este fondo de inversión, sino que además lo adornan con un tipo de riesgo.
Vale. Este tipo de riesgo no deja de ser una valoración de 1 a 5 que, bueno, en función teóricamente de la volatilidad que va a tener el precio de este fondo de inversión, ellos lo categorizan como o muy, si es 5, muy Volátil. arriesgado, sí, o 1 que sea eh, pues muy seguro. ¿Qué pasa? Que te dan esta información y te enseñan un pequeño gráfico de cómo haya sido la evolución del precio en los últimos 2 o 3 años. Y a lo mejor el precio tú puedes ver que tiene una ligera tendencia ascendente, con lo que parece que es bastante seguro que vas a ir ganando. Ahora bien, ya me chirrió un dato, y es que tenía un 2,5% de comisión de gestión anual. Y ya dije, ostras, ¿esto por qué? ¿O dónde se va? Si después hacemos una matemática simple, si más o menos de media estamos teniendo un 2% de inflación, es decir, se devalúa mi dinero anualmente un 2%, si lo sumamos, ya entramos en una posición con una pérdida asegurada del 4,5%, Año tras año. año tras año. Entonces, ya esa tendencia alcista, sin descontar esto, ya no es tan alcista. De hecho, cuando nos dan esta valoración de riesgo, para mí, el riesgo realmente no es la volatilidad del precio. Para mí el riesgo se centra en la probabilidad de pérdida real de tu capital. En este, Claro. en este caso, realmente lo que estamos es teniendo una rentabilidad prácticamente negativa con prácticamente total seguridad. Con lo que aquí lo único que es seguro es que tú vas a perder. Y que el banco va a ganar. Por mucho que vaya para arriba o para abajo o haga piruetas en el fondo, ¿no? Por supuesto, de hecho, ahí es donde está el negocio, porque independientemente de tus rentabilidades, las comisiones se van a tener que pagar. Eso es ineludible. Y es un poco la problemática, que hay conflicto de intereses. Volvemos otra vez al gestor. Esta persona es un ventas. Él seguramente también se lleva su comisión si es capaz de venderte a ti ese fondo de inversión. Independientemente de si tú ganas o no ganas, él va a cobrar. El banco Ese es el problema. va a cobrar. Y este ya es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que hay este conflicto de intereses. Realmente ellos no miran porque tú o tu dinero se vea protegido o vaya a crecer. Sí, a ver, yo mi opinión ahí es muy similar a esto que estás diciendo. Sí que es verdad que puntualizar que, por supuesto, el banco no quiere que pierdas. O sea, al banco le vendría bien que ganes porque al final no va a hacer que sigas invirtiendo con ellos y ellos sigan ganando dinero. El problema está, el conflicto, entre comillas, de intereses, es que a ellos no les importa que pierdas. O sea, por supuesto, si ganas mejor, porque van a estar más contentos con el banco y toda la rueda va a seguir rodando, pero si pierdes ellos van a seguir ganando. Entonces es en esa parte negativa que ellos no corren riesgo. Exacto. Ese es el concepto. Y volvemos de nuevo a qué sería un asesor financiero. Realmente un asesor financiero te va a cobrar lo primero por su tiempo. No va a tener esa comisión escondida, por así decir, porque obviamente este gestor, su sueldo tiene que salir de algún sitio. Entonces, volvemos un poco a la idea de cuando algo es gratis o no estás viendo el precio que pagas, es porque tú eres el precio de ese producto. Un asesor financiero, a diferencia de un gestor del banco, lo primero, te va a cobrar por su tiempo, pero a cambio de pagarle por esa asesoría, esta persona te va a customizar una cartera de inversión a tus necesidades, a tus objetivos, a tu persona. Y no va a tener una limitación en cuanto al tipo de productos
que te puede ofrecer para montar tu cartera de inversión, a diferencia del gestor que te va solo a seleccionar los productos que tiene en su lista Ujú. dentro del banco, que son con los que ganan ellos comisiones, por supuesto. Un asesor también puede ser del mismo banco, entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, el propio banco te puede ofrecer asesoría bajo pago. O sea, esto es así. En los bancos tradicionales, normalmente la parte esta de asesoría más financiera suele estar en una capa más superior, que es, pues bueno, a partir de ciertos patrimonios ya entras como en diferentes. El Santander creo que lo llama Private Banking y después Wealth Management, que va en función de, bueno, pues literalmente es patrimonial. Creo que es a partir de 1 millón ya tienes acceso a esa parte privada de Private Banking, creo que se llama, Santander Private Banking, y a partir de no sé cuántos millones tienes la parte de Wealth Management, que ahí pues justamente es un poco lo que comentas, que al final esto lo tienen todos los bancos más tradicionales, tienen esa parte de asesoría más privada sobre grandes patrimonios. Por supuesto. Y justamente es la nomenclatura que se utiliza, pero esto es estándar para cualquier tipo de entidad financiera. Cuando ya pasas a la banca privada, realmente es un tipo de asesoría que se ofrece a ciertos perfiles con bueno, un net worth, un Patrimonio. patrimonio suficientemente alto. Y hay ya diferentes escalafones. Pero desde lo más bajo, desde los perfiles más bajos, tú también tienes la posibilidad de pagar por tener asesoría financiera. O sea, esto existe. Mm. Y lo que quiero es quitar la venda, sobre todo, porque es lo que suele suceder cuando no tenemos ese conocimiento de qué es realmente asesoría y qué es realmente, pues eso, venta de Sí. cierto tipo de productos que, que, bueno, que se entremezcla un poco. Y de hecho, esto ha causado problemas y son, bueno, ampliamente Sí. conocidos, como por ejemplo cuando sucedió con el tema de las preferentes. ¿Las preferentes son mal producto? Bueno, realmente no tiene por qué ser un mal producto, pero depende para quién lo Y estés cómo lo estés adquiriendo. contratando. Exacto. Aquí el problema es el hecho de que se está vendiendo un producto, independientemente de si se ajusta a tus necesidades, a tus objetivos y sobre todo a tu conocimiento. Mm. Con todo esto, no quiero tampoco hacer de menos a priori a los fondos de inversión de los bancos o a cualquier otro tipo de producto que te puedan ofrecer. Ahora bien, tenemos que ser, como he empezado diciendo, críticos. Y lo primero, entender en qué estamos invirtiendo, dónde estamos poniendo nuestro dinero. Lo que no Vale. quiero es que la gente ciegamente le dé su dinero al banco pensando que, bueno, lo está haciendo bien. Mejor que en mi cuenta, que no rinde nada, pues ahí por lo menos está seguro. Sí. A ver, aquí el punto justamente es eso, que muchas veces piensas, mejor que esté parado el dinero, pues lo invierto con el banco, porque mi gestor, que además conozco su nombre, fulanito, que me trata muy bien, que me da muchas ofertas o lo que sea, seguro que lo va a hacer para mi bien. Y nada más lejos de la realidad. Al final es lo que dices, no deja de ser un banco, no deja de ser una empresa y lo que busca es el rendimiento suyo propio, con lo cual te va a ofrecer lo que en ese momento a ellos le interesa ofrecerte, por la razón que sea, porque vaya muy bien, porque a ellos les reporte más beneficios o por la razón que sea. El tema está en justamente esa evolución de pensamiento que tú has dicho, es decir, vale, el dinero moverlo está mejor que parado. Depende de dónde lo muevas, porque si empiezas a contar comisiones, empiezas a contar otra cosa, empiezas a contar obligaciones que te hacen tener para tener una cuenta, etcétera, etcétera, dices, oye, que a lo mejor esto no es tan bueno y el dinero que pierdo por tenerlo, el dinero, valga la redundancia, parado, es menos que el que tengo si lo invierto casi. Entonces, por ese lado, hay que tener, por lo menos, volvemos a lo mismo, conocimiento sobre qué es lo que estás haciendo. Y ahora la siguiente pregunta es, vale, nos estás contando
la parte mala, entre comillas, o la parte de cómo gana dinero el banco? ¿Cuál es la solución? ¿Qué otras opciones tenemos? Pues es buena pregunta. Vamos a ser proactivos y realmente no solo decir la parte mala y vamos a tratar de a un problema poner una solución. Y para tener esta solución, quisiera primero hablar de por qué se le paga este 2,5%, que en mi caso era lo que se le pagaba de comisión de gestión a este banco, a este fondo de inversión, perdón, y si está justificado esa comisión por gestión. Vale, en un fondo de inversión realmente hay un equipo gestor que son las personas que deciden en qué se pone el dinero del fondo. Y estas personas, obviamente, tienen que cobrar un sueldo. Al final del día tienen que hacer sus análisis, tienen que investigar, bueno, todo lo que supone el proceso de inversión. Perfecto. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Para eso, normalmente los fondos de inversión tienen un benchmark, es decir, hay un índice de referencia Ujú. contra el que se tienen que comparar en cuanto a rentabilidades. Os pongo ejemplos. Si este fondo de inversión, pongamos que invierte en acciones europeas, el índice europeo es el Eurostoxx. Pues para saber si realmente está siendo rentable este fondo de inversión activo, que hay personas pensando y decidiendo dónde poner el dinero, tenemos que ver si el índice, la rentabilidad que tiene, es mayor o menor que la rentabilidad que tiene este fondo. ¿Cuál es la cruda realidad? La realidad, y esto es un dato, el 90-95% de los fondos activos no baten a sus índices de referencia. Es decir, si tú inviertes en un fondo indexado que replica el índice de referencia, te va a ir muchísimo mejor. Y con esto vuelvo a darte la respuesta a la pregunta que me has hecho. ¿Cuál es la otra alternativa que tenemos a estos fondos que nos pueden ofrecer de gestión activa con altas comisiones? Serían o bien los fondos indexados o bien los ETFs que replican índices. ¿Por qué? En este caso, realmente, al ser un fondo indexado o un ETF que replica un índice, no necesitamos que haya un equipo gestor detrás. No hay personas pensando en qué se hace. ¿Por qué? Porque ya existe un índice y este fondo indexado o este ETF Mm. replica este índice. Es automático. Es automático. Y eso se ve en las comisiones que tienen. De media, te puedo decir que las grandes gestoras, BlackRock, cualquiera de las top, tienen ETFs o tienen fondos indexados con comisiones anuales de gestión de en torno al 0,15, 0,20. Hay algunas que son un poco más caras y se pueden ir al 0,5, pero la diferencia desde un 0, algo a un 2,5 es abismal. Y sobre todo, además, con el segundo dato que has dado, que lo más normal es que no lo batan. O sea, estás ganando menos dinero y pagando más. Correcto, correcto. Y este es el dato que quiero que la gente sea consciente, que vean que le estás pagando el sueldo a una persona por no hacer suficiente trabajo. Esa es la crítica que quiero que cada uno de nosotros podamos hacer. Obviamente puede haber algunos fondos que sí que lo batan o que tengan exposición a ciertos activos o a ciertas regiones del mundo o temáticas o lo que sea que nos puedan interesar. Perfecto, te lo compro. Pero primero, entiende perfectamente en qué invierten. Mm. Y lo segundo, los costes que tienen. Y ten una cartera balanceada. Diversifica. Nunca les des todo tu dinero al banco ciegamente y pienses que va a estar seguro. Porque Ujú. la realidad es que
ya estamos viendo que si haces eso, lo más seguro es que solo pierdas. Sí, que al final también te están metiendo en diferentes paquetes, por así decirlo, porque lo que contabas de los riesgos, lo que van a hacer es meterte, vale, ¿quieres riesgo? Si dices, sí, me gusta el riesgo, no mucho, no, para nada, pues te van a meter en el paquete X y este paquete es el mismo que van a vender al siguiente que venga, al siguiente y al que venga la semana que viene. Entonces, tampoco te están haciendo una guía personalizada. Para nada. Entonces, no ganas realmente, no ganas nada con ese sobreprecio que pagas frente a con las comisiones. En absoluto, en absoluto. Y de hecho, ya os puedo ir diciendo que más o menos el juego que hacen para que sea algo más arriesgado o más seguro realmente es balancear cuánto se pone en renta variable versus cuánto se pone en renta fija. Porque los productos en renta fija siempre se están viendo como los productos seguros, los que tienen menos variabilidad en el precio. Lo cual es totalmente incierto. Por supuestísimo, y de hecho, bueno, con las circunstancias que hemos tenido recientemente de subidas de tipos de interés y demás, se ha visto que la renta fija lo único que ha hecho ha sido perder, o por lo menos ciertos tramos de la curva de tipos. Pero bueno, juegan un poquito con eso, con más renta fija o más renta variable en función de si eres un perfil más arriesgado o menos arriesgado. Cuando realmente, como te digo, para mí personalmente, la volatilidad y el riesgo son cosas totalmente diferentes. Y es algo que también cada uno de nosotros tenemos que tener claro y, bueno, con ese conocimiento por lo menos, ser de nuevo críticos y no llegar y creernos a pies juntillas lo que nos están vendiendo en el banco. Sí. Sí, porque también hay que tener en cuenta un horizonte temporal. Al final, que sea volátil a corto plazo, si tú vas a jugar a largo plazo te da igual y de hecho puede ser bueno porque al final puedes conseguir buenas oportunidades. O sea, realmente basarte únicamente en un solo parámetro que sea la volatilidad no tiene, o sea, vas a sacar una imagen errónea o al menos no totalmente completa con todos los inputs que puedes tener. Por supuesto, eso es. Entonces, estos ETFs fondos indexados, ¿los puedo contratar en el banco? ¿Qué opciones tengo? Bueno, realmente actualmente tenemos muchas opciones y de hecho ahora mismo existen, por supuesto, brokers que te permiten tener acceso a todos estos productos de inversión, pero es que además ya empiezan a existir neobancos que igual no solo te ofrecen todos los productos bancarios tradicionales, sino que además te dan acceso a un universo muy amplio de productos de inversión, con lo que no hay excusa. O sea, hoy en día es muy accesible, muy fácil, no es como antaño, que realmente solo teníamos contacto con el mundo de la inversión a través de nuestro banco. Ahora ya esto es accesible prácticamente para cualquier persona. Un MyInvestor, un Trade Republic, o sea, ya no hace falta ni siquiera meterte en un broker que suena un poco más raro o más, ¿cómo decirlo?, profesional, por decir alguna palabra que no es la realidad, pero bueno, es lo que parece que es. Ya simplemente con una aplicación en el móvil te metes y desde 5 euros, 2 euros puedes estar comprando estos fondos o estos ETFs. Correcto, correcto. Y una pregunta que creo que es interesante también, no sé si la hemos hablado ya en otros podcasts, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y un ETF? Vale, es también buena pregunta y mucha gente tiene dudas sobre esto. Básicamente, un fondo de inversión y un ETF son lo mismo. Ambos son fondos de inversión. En lo que se diferencian es en la manera que tú tienes de comprarlos. Es decir, el ETF, por sus siglas en inglés, es Exchange Trade Fund. Esto en español significa que es un fondo de inversión que compras y vendes a través de un exchange, a través de
bueno, una bolsa realmente. Sí, Coti- lo que llaman fondos cotizados. Cotizados, correcto. Es decir, tú puedes ver, al igual que con las acciones de cualquier compañía cotizada, puedes ver las fluctuaciones en el precio a diario. Es más, se compran y se venden exactamente igual que otro tipo de acciones. Sin embargo, los fondos de inversión no los puedes comprar y vender en exchanges. No cotizan en bolsa, por así decir. Ujú, Y solo tienes el precio de cotización al final de cada día, de cada sesión de mercado. ujú. Y las compras se hacen pues, a través de las gestoras o de los bancos que tienen este tipo de productos que te lo pueden ofrecer. El producto en sí mismo es el mismo, pero la manera de acceso es diferente. Además, en España hay una diferencia a nivel fiscal que sí que es interesante, y es el hecho de que cuando tú depositas tu dinero en un fondo de inversión, es decir, compras participaciones en un fondo de inversión, en este caso en un fondo indexado, cuando deshaces esa posición, es decir, cuando tú vendes esas participaciones, si coges ese dinero y lo reinviertes en otro fondo de inversión, es decir, básicamente sales del fondo A para ponerlo en el fondo B, ese movimiento no tienes por qué, independientemente de si has tenido plusvalías o minusvalías, no tienes por qué pagar impuestos Ujú. sobre ello, hasta que no deshaces del todo esa No se posición. realizan. No se realizan los beneficios, exacto. Entonces, esta ventaja fiscal te permite ser un poco más flexible a la hora de dónde depositas tu dinero, sobre todo si lo quieres mover entre diferentes tipos de fondos de inversión. Ujú. Sin embargo, en los ETFs, al ser como otro tipo de acciones cotizadas, en el momento en el que tú deshaces una posición, es decir, que tú vendes tus participaciones en ese ETF, si has tenido plusvalías, tienes que pagar impuestos sobre esos Por mucho que beneficios. compres otro al siguiente segundo. Correcto, correcto. Esa es la gran diferencia. ¿Qué pasa? Que a la hora de hacer algún tipo de trading, por así decir, movimientos más a corto plazo, o tener una exposición táctica sobre algún mercado o alguna región, alguna tipología, porque creemos o intuimos que a corto plazo puede tener un boom, pues me lo invento. Ahora con el tema de la inteligencia artificial, pues es mucho más rápido y ágil el poder hacer esta compraventa a través de un broker, como si fueran unas acciones. Ujú. Eh, pero bueno, a largo plazo realmente nos daría un poco igual, y tener nuestro dinero en un fondo de inversión fiscalmente pues puede tener esa ventaja. Aparte de eso, básicamente son lo mismo. O sea, es la misma estructura, la gestión es similar y, bueno, nos ofrecen rentabilidades iguales, básicamente. Si están replicando, digamos, un fondo indexado replicando el SP500 y un ETF también replicando el SP500, vamos a tener una rentabilidad no exacta, pero digamos que suficientemente similar como para que nos dé lo Ujú. mismo. Sí, al final tendrán diferentes pequeños matices, pero y por eso también hay fondos de las diferentes gestoras que están haciendo lo mismo todas, pero tendrán pues pequeñas variaciones, pero que al final es exactamente lo mismo. El tema está justamente en el horizonte temporal que tienes. Yo como lo veo, mi opinión es que realmente si vamos a jugar a largo plazo, para mí tiene más sentido tener fondos de inversión justamente por lo que estabas contando, por esos beneficios fiscales. Si bien es verdad que con los ETFs puedes hacer también cosas para simular o equiparar esos beneficios fiscales, pues como bien sea pignorar la inversión que tengas, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay mecanismos para hacer lo que más o menos quieras. Que pagar vas a tener que pagar, vas a pasar por caja antes o después, pero vas a En algún pasar por momento sí. caja. Pero el fondo de inversión te da esa versatilidad de poder mover entre diferentes fondos con diferentes riesgos
y eso, a su vez, aminorar o subir el perfil de riesgo que puedas tener dependiendo del estado personal, estado económico, estado macroeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, yo si tienes una inversión a largo plazo, creo que para mí, sin ser, por supuesto, esto ningún tipo de asesoramiento, valga la redundancia, em, es mejor el fondo de inversión, porque lo peor que puede pasar si quieres ir sacando tu dinero, pasas a un fondo monetario, que simplemente pues lo vas a tener ahí estable el dinero y vas sacando lo que necesites, de tal forma que vas realizando las ganancias que a ti en ese momento te interese, sin tener tanto riesgo como estar expuesto en el mercado. Eso es, eso es. Pero bueno, quizá el siguiente paso sería empezar a ver qué son los índices y saber realmente cuál es el que más nos puede interesar para poder ir seleccionando este tipo de fondos de inversión, ETFs y demás. Sí, Pero creo que eso lo deberíamos dejar ya para el siguiente capítulo. perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado. Os leemos en los comentarios si os ha pasado alguna de estas situaciones, si tenéis dudas con algún producto que, bueno, os hayan podido ofertar y queréis que lo comentemos, por favor, hacénoslo saber y encantados hablaremos sobre ello. Así que sin más, hasta el próximo capítulo. Hasta luego. Chao.